hace unas semanas inauguramos la exposición de la memoria taurina aquí en este Palacio de los Águilas, pues considerábamos, tanto con los representantes de la unidad taurina del Ministerio como con el comisario de la exposición, tanto Antonio como Raúl, que era pues muy conveniente el que no fuera una exposición simplemente donde se inaugurara y luego las personas pudieran pasar por aquí a disfrutarla solamente, ¿no? Sino que considerábamos que era pues muy importante el que poco a poco, durante los tiempos de la exposición, pues se lograra dotar de algún contenido más o de alguna pieza que fuera de relevancia. Y ellos, pues cumpliendo con esta palabra que nos dieron, que la verdad que son hombres de palabra, pues inmediatamente se pusieron manos a la obra y hoy, como hace ya pues unas semanas, en este mes nuevo, pues quieren precisamente presentar esta pieza del mes. Esta exposición es una exposición muy llamativa, es una exposición que creo que guarda mucha conexión con Ciudad Rodrigo, especialmente porque toda la provincia de Salamanca, pero Ciudad Rodrigo es un lugar de toros, es un lugar donde la tauromaquia tiene gran protagonismo, especialmente las ganaderías del toro bravo y particularmente en nuestra ciudad, pues porque tenemos nuestra fiesta dedicada al toro, ¿no? Que es el Carnaval del Toro. De hecho, volver a agradecer al Ministerio, volveros a agradecer a vosotros, Antonio y a Raúl, el afecto que habéis tenido con Ciudad Rodrigo, en que estáis volcados con esta exposición y sobre todo con dinamizarla. Aparte se ha realizado una labor también de instrucción o de una pequeña formación para que pues escolares u otros colectivos puedan venir aquí a disfrutarla y bueno, pues eso también es de agradecer. Brevemente, porque además tenemos, digamos, dos pequeños anuncios que hacer hoy antes de dar paso a la pieza. Por un lado, evidentemente, se va a prorrogar la exposición que estaba previsto que finalizara a finales de mayo, creo que era el 28 de mayo, pero lo vamos a prorrogar hasta principios de septiembre, hasta el 10 de septiembre. Comentaba el alcalde antes con Lourdes, entonces los datos exactos que nos han pasado del ayuntamiento son casi 2.500 personas desde la inauguración que ya han visitado la exposición, es decir, está teniendo pues una acogida muy favorable. Nosotros estamos encantados, apostamos sin duda por traer la memoria taurina a esta sede de Ciudad Rodrigo y está resultando, pues entendemos la verdad, un éxito. Creemos que la prolongación que permitirá que la exposición se pueda visitarse tanto durante Semana Santa como durante el periodo de verano, pues esto va a permitir, en fin, que se conozca más y que llegue en unos periodos en los que sea un foco cultural también para la propia ciudad de Ciudad Rodrigo esta exposición. Estamos muy contentos, por tanto, de anunciar la prórroga de la exposición hasta el 10 de septiembre. Y en paralelo, pues efectivamente, como comentaba el alcalde, vamos a desarrollar una serie de actividades que comienzan hoy. Esta es la pieza del mes, a ver, en abril, mayo y junio, que lo que buscan es dinamizar la exposición y trasladarles un nuevo contenido a la misma para que de una manera pues amena, didáctica, sobre el terreno visual, pues puedan ustedes conocer más en detalle las piezas más destacadas que la conforman. Hoy tenemos la suerte de que el comisario nos vaya a explicar una de las fotografías más características de la exposición, que tiene una historia verdaderamente curiosa que él nos relatará. El mes que viene hablaremos de la sección Tauromaquia y Sociedad, Tauromaquia, Cultura, Sociedad, y por último tenemos también la gran suerte, concluirá en junio, con la presentación a cargo de José Ramón, que tan amablemente siempre nos ha acompañado en este proyecto, presentando lo que es posiblemente pues, el apartado más característico de esta exposición en Ciudad Rodrigo, como son el apartado de las fotografías dedicadas al extraordinario carnaval. Dentro de esta sección de fotografías históricas, que tenemos aquí, es esta pieza que ustedes ven aquí, que es de la que vamos a hablar hoy, es la que ustedes ven ahí en esa proyección que les estoy contando. Es una foto además que nos gusta mucho por diferentes motivos. Uno, porque es una foto que a priori puede pasar desapercibida, porque lo que estamos viendo es una serie de toreros puestos en lo que puede parecer un patio de cuadrillas de una plaza de toros, y ya está, ¿no? Aparentemente no dice mucho más.
Pero el relato que tiene detrás es realmente interesante. Y aquí le tenemos a Alfonso, que es del primero que vamos a hablar un poquito, que es del fotógrafo. ¿Quién es Alfonso? Pues Alfonso, como ustedes ven ahí, Alfonso Sánchez García, apodado Alfonso, ustedes ven ahí, es el primero de esta saga familiar. Nace en 1880, ven ustedes que este porte elegante que tiene. Comienza trabajando en el estudio Company de otros grandes fotógrafos. Es pionero no solamente desde el punto de vista fotográfico, sino también desde el punto de vista asociativo. Es de los primeros fotógrafos que funda una asociación realmente de fotoperiodistas en nuestro país. Esta es nuevamente la Plaza de Toros, la carretera de Aragón, de la que estamos hablando hoy, el día de su inauguración. Esta plaza se inaugura en el año 1874 con una corrida enorme, la que captura un montón de diestros: Bocanegra, Lagartijo, Currito, Frascuelo, Villaverde, Chicorro, Machino y Valdemoro. Como dato curioso, la última festejo que se hace en esta Plaza de Toros es el año 34, la Plaza de Toros de las Ventas se inaugura en el año 31. Es decir, durante una serie de años las dos plazas están funcionando. El primero de ellos, el que ven ustedes ahí, es Jaime Noaín. Era el primer espada de la corrida, nació en 1901 y era un torero vizcaíno. Trabajó durante muchos años en los Altos Hornos de Bilbao y se adentró en la profesión, en primer lugar, como maletilla. Toreaba en capeas, toreaba en festejos populares. Y de ahí se fue metiendo poco a poco en el mundo del toro, y el primer trabajo profesional que tuvo fue trabajar de Don Tancredo. Toreó como novillero, una carrera muy exitosa, y toreó hasta en 15 ocasiones en la Plaza de Toros de Bilbao antes de tomar la alternativa. Lo cual da una idea que fue un novillero, hasta 15 veces en la Plaza de Bilbao. Tomó la alternativa en Bilbao de manos de Nicanor Villalta con una corrida de Miura, y en la corrida de la alternativa cortó 4 orejas y 2 rabos. ¿Qué ocurre con Noaín? Un torero, digamos, de esa clase media, que no fue nunca una de esas grandísimas figuras, pero que sobre todo por el norte de España y en algunas plazas tuvo mucho cartel. Se movió toda su carrera en torno a 20-25 festejos por temporada, lo cual se movía en esa clase media alta del escalafón taurino. El segundo torero, Francisco Rollo, Lagartito. Este torero tiene una vida muy diferente. Nació en Belchite, es un torero aragonés. Comenzó a introducirse en el mundo del toro lidiando las vacas de la ribera, de la zona del Ebro, que son unas vacas con grandes encornaduras y que se utilizaban y se siguen utilizando para festejos populares. Son vacas que tienen una cometividad compleja, lo cual hacía que Lagartito, digamos, que no fuera un torero pinturero, fino, artista, más bien era lo que se conoce como un gladiador, un torero acostumbrado a luchar con los animales, y eso hizo que siempre tuviera esa fama de torero tosco, no muy fino. Y este que tenemos aquí es el verdadero protagonista de la fotografía, que es Sidney Franklin, que ustedes, que sé que algunos de los que están aquí acompañando van a tener oportunidad de escucharme la conferencia que di. Pues lo curioso de este señor es que es un torero neoyorquino que nace en Brooklyn, era miembro de una familia de inmigrantes europeos que fueron a vivir allí. Sus padres eran judíos ultra ortodoxos. Él desde joven estuvo muy aficionado a las artes escénicas, al teatro, algo que al padre no le terminaba de entusiasmar demasiado. Tuvo importantes enfrentamientos con el padre que al final desembocaron en que Sidney Franklin cambiara su apellido, porque su apellido original era Sidney Franklin, cambió por Sidney Franklin porque no quería tener el apellido del padre, se fue a México a buscarse la vida con 16 años. Cuando Sidney Franklin se va a México, lo primero que hace es trabajar en una imprenta de cartelería de toros, lo cual le pone en contacto con el mundo del toro. Comienza a conocer el mundo del toro, algo que él desconocía, y se enamora del mundo del toro. Primero, como les digo, como aprendiz en un taller de cartelería taurina, pero le permite conocer, primero como aficionado y posteriormente con otro papel, a la gran figura mexicana Rodolfo Gaona. Entonces, él se ve muy impresionado por el gran Rodolfo Gaona, hasta tal punto que en algunos documentos dice que llegó a estar en contacto con él y el propio Gaona le dio algunas clases o algunas pautas sobre cómo torear. Comenzó a torear en México, primero en pequeñas becerradas, novilladas, toreó en algunos países centroamericanos, toreó también algunas novilladas, hasta que en un momento determinado, se anima a venir a España. Un chaval neoyorquino que viene de México y que quiere ser torero, y obviamente no se lo toma en serio. Y comienza a torear y por una serie de circunstancias consigue debutar en la Maestranza de Sevilla. 6 novillos de Moreno Santa María, Carlos de Camará,
Reina Echevarría y el neoyorquino Sidney Franklin, los tres debutantes en la Plaza de Maestranza. El público, lo que les comentaba, dispuesto a reír a costa del americano, iban de cachondeo. Sufrió una inesperada y agradable decepción al encontrarse con un torero enterado, que sabe estar en la plaza con soltura, que posee una serenidad flemática y un valor con que cita a los toros embebiendo en el engaño y despegándolos con facilidad. Dio admirables verónicas, toreó bien de muleta y estoqueó con una facilidad para lo cual le favorece su gallarda estatura. Siempre entró por derecho, con decisión y valentía. Con arrogancia hizo el quite de la mariposa, dejándose rozar el pecho por los pitones y salió a hombros por la puerta del príncipe. Que ustedes, el día de la conferencia, creo que ya les pude hablar de esto, durante la liga segundo novillo ha ingresado en la enfermería el espada Sidney Franklin con una herida hasta de toro, legión perineal, extendiéndose de la extremidad del coxis, raíz escrotal, lesión en el esfínter, helador del ano, lesión de pronóstico grave. Es decir, estaba gravísimo y estuvo a punto de fallecer. Sabemos que el propio médico, desde la enfermería de la plaza, el diestro americano Sidney Franklin fue trasladado al sanatorio particular porque aún llevaba poco tiempo inscrito como torero, no pudo ir al sanatorio de toreros, tuvo que ir a un sanatorio particular, todas fueron penurias. Ayer por la mañana fue levantado el apósito, se comprobó los destrozos que lo había hecho. El doctor Segovia, el gasista, ha manifestado que la curación será muy larga, negando la posibilidad de una infección. Se ha procurado evitar la infección dándole al enfermo pastillas de opio, es decir, no había entonces antibióticos y lo único que se hacía era drogar a los enfermos para que pasaran como pudieran el complicado trance. Y después la propia noticia nos dice que la noticia del percance ha llegado a su familia en Nueva York. Dice Brooklyn, la familia del diestro norteamericano Franklin se ha quedado dolorosamente sorprendida al conocer el percance sufrido por el torero, por una noticia según la cual Franklin ha manifestado su esperanza de ser salvado gracias a la pericia del doctor Crespo. Como datos curiosos nos contaban los miembros de la corporación municipal que el doctor que atiende la plaza de toros de Rodrigo es el doctor Crespo. Está allí, mira. Es el doctor Crespo. El padre, allí de la gorra aquella. El doctor Crespo. Y el padre del diestro pone, no tenía noticia directa de la desgracia acaecida por su hijo. Porque además cuando volvió le comenzaron a ofrecer participar en eventos contando su experiencia, contando, bueno, pues esos años de lo que en Estados Unidos se interpretó como que era un torero que había llegado a ser, se interpretaba allí una figura del toreo. No es del todo cierto, pero sí llegó a tener una importancia, y prueba de ello es que entabló amistad con importantes personajes. Aquí le tenemos con Ernest Hemingway, al que conoció en España, y bueno, con el que tuvo gran amistad. Y cuando volvió, que estuvo ahí recuperándose, le ofrecieron de los estudios de cine de Los Ángeles trabajar como actor. Y él trabajó como actor en diferentes películas y ganó mucho dinero trabajando como actor, en los que realmente él hacía de sí mismo, hacía de torero. No interpretaba ningún papel, hacía de él mismo. Y conservamos diferentes fotografías del propio Sidney Franklin, que tuvo que reconducir su carrera y dejar de estar en la primera línea toreando y meterse pues a otras opciones profesionales, que en su caso fue el cine, y fue un poco una difusión de su profesión. Muy curioso es este cartel que tenemos aquí, en el que se anuncia que Sidney Franklin hizo una gira de conferencias en las que por diferentes ciudades él iba contando su experiencia como el único torero americano. Iba contando, como les digo, en una gira, iba por diferentes ciudades, bueno, que fue recorriendo, en concreto esta conferencia la dio en Nueva York, contando su historia y hablando un poquito pues, de su vida,